13:26 en todo el país. Seguimos en Ya era hora, un programa de Fundación Transformar, y tenemos invitada en piso, Nacho. Así es, tenemos el placer de contar con la contadora y concejala del Partido Socialista y mujer política, remarco, mujer política hoy en día es muy importante en la ciudad. Eso, Verónica Irizar, ¿cómo estás, Vero? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que un gusto estar acá. Gracias por la invitación, con amigos. Un placer recibirte. Gracias por venir y gracias a Florencia por la gestión. Mi primera pregunta, Vero, tiene que ver con algo que a mí me hizo mucho ruido, que te escuché hablar hace unos días nada más, y que por ahí tal vez muchos de los que están escuchando pueden llegar a entender qué es lo que está sucediendo también en la ciudad. ¿Cómo es esto de que el gobierno de Perotti para el presupuesto 2023 le asigna 3 veces más a una ciudad como Rafaela, sin desmerecer Rafaela, ¿no? Estamos hablando de por cantidad de habitantes y otros índices que me parece que tienen que pesar a la hora de tomar esa decisión. ¿Por qué le otorga 3 veces más recursos a Rafaela que a Rosario? Sí, la verdad que, a ver, a mí casi que ya a esta altura, casi después de 3 años de Perotti, no me sorprende, pero sí creo que hay que remarcarlo porque viene teniendo una claro comportamiento de privilegiar a su ciudad, ¿no? Rafaela, su departamento Castellanos, tanto en las ejecuciones de estos años como en el presupuesto 2023, que uno esperaba algo un poco más equilibrado después de que hemos marcado mucho esto. Vemos con asombro de que de vuelta 3 veces más, un habitante de Rafaela va a recibir casi 87.000 pesos per cápita de obras contra uno de Rosario que apenas 27.000. Sin contar una obra que después encontramos, porque ahí es por departamento el análisis. Aparte de eso, la obra más importante del presupuesto 2023 es la Ruta 70 que une Rafaela, en el tramo que une Rafaela con Capital Provincial, ¿no? La ciudad del gobernador, donde vive el gobernador, con la ciudad donde trabaja el gobernador. Realmente, no digo que no haga falta esa obra, porque obviamente que es una región importante de la provincia, hace falta obras, pero aquí muy cerca tenemos la Ruta 21, por ejemplo, que une Villa Gobernador Galvez con Villa Constitución, la ruta más transitada de la provincia, y hay montos ínfimos para esa ruta, que además está en peor estado que la Ruta 70 en ese tramo, ¿no? O sea que no solo que le asigna mucho más recursos por hora, sino que esta obra, que es la más importante, y fijémonos que su proyecto estrella es la fibra óptica, y anunció ese proyecto de fibra óptica, tiene 11.000 millones contra 19.700 de la Ruta 70. Y otra perlita que te tiro, que tiene que ver con el hospital de Rafaela. Digamos, había previsto 5 hospitales regionales nodales de alta complejidad en la provincia. El Frente Progresista, el gobierno socialista, terminó 3, dejó muy avanzado el Rafaela, y bueno, y el de Rosario, quizás por esto de que nos criticaban mucho las obras en Rosario, fue el que fue más lento. Y cuando vos mirás para el presupuesto 2023, el de Rafaela tiene puesto 2.671 millones contra 136 millones, que es, no creo que no cubre el cerco. Claro, que además no solo que no lo continuaron, sino que primero que atravesamos una pandemia, hicieron hospitales tipo campamento que salieron una fortuna, que nadie usó porque nadie se fue a aislar esos lugares. Y luego que, nada, después de una pandemia con la necesidad que tiene el Rosario, y veamos lo que está pasando en la salud de la región, el GAMEN con complicaciones, esas complicaciones en los hospitales provinciales, después, bueno, el Hospital de Niños Zona Norte, los centros de salud provinciales muy complicado, todo eso recarga la red municipal y hace que se complique mucho. No solo no lo cuidaron ni lo terminaron, está vandalizado, se robaron las aberturas. Ayer estuvo Mario Corea, que fue el arquitecto que diseñó todos estos hospitales, además de muchas escuelas, que lo distinguimos en el Consejo, y la verdad que decía, no pueden ir a verlo porque me duele mucho ver que un proyecto tan importante, que además para toda la región sur de la provincia, se hayan robado y hayan destruido lo que habíamos construido con plata que es de todo, porque no es ni del socialismo ni de nadie, de los santafesinos, los recursos del presupuesto, ni siquiera fueron capaces de cuidarlo y de ponerle, le sacaron la seguridad, una locura. En Barrio Las Flores, ¿no? Sacaron la seguridad. Evidentemente, Vero, bueno, primero, muy buenos días. Para mí es un placer que estés acá. Has sido una compañera cuando fui concejal, pero sos una amiga. Que hemos trabajado un montón de cosas juntas, incluso estando en espacios políticos distintos, y yo siempre rescato eso, primero la calidad humana y después tu capacidad de gestión y de compromiso por la ciudad de Rosario. Y en este contexto, yendo a lo que estás diciendo, me gustaría agregar y preguntarte también, el gobernador tampoco está haciendo mella de lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario.
A ver, hoy presentar un presupuesto, cuando el principal problema de la ciudad tiene que ver con la narcocriminalidad y con la inseguridad, y en donde eso no se ve reflejado, porque en la provincia de Santa Fe el principal problema que el gobernador tendría que estar sentado en ver cómo lo resolvemos entre todos, ¿no? Porque la verdad que ha tenido acompañamiento de todos los espacios políticos para ponerse a disposición de ver cómo empezamos a resolver el tema de la inseguridad que estamos atravesando los rosarinos. Eso ni siquiera se ve reflejado en el presupuesto y terminás encontrando estas perlitas que demuestran aún más la utilización política de su espacio de poder, ¿no? Cuando puede tomar la decisión de traer paz y orden, que era su eslogan de campaña, termina favoreciendo a su ciudad natal y a su región. Y más siendo vos una amiga y una representante, y has trabajado codo a codo con el ex gobernador Miguel Lifchit, que le había dado mucho a esta ciudad, que habían generado un montón de proyectos, que todavía había proyectos en cartera, y que todo eso se terminó tirando por la borda solamente porque gana un gobernador peronista y había que borrar todo lo que habían hecho las anteriores gestiones. Sí, bueno, primero, Rena, gracias por tus palabras hacia mi persona. La verdad que yo también te respeto mucho, hemos trabajado mucho en el Consejo y también valoro mucho tu calidad humana y también tu aporte, porque sos una persona muy trabajadora, estudiosa de los temas, así que fue un placer haber compartido esos años y también sos una amiga hoy. Así que bueno, valoro mucho esas palabras. Lo planteas muy bien, creo que Perotti tiene una mirada hacia Rosario de que no quiere a Rosario, la abandonó completamente. Estamos viendo un momento muy grave y nosotros fuimos muy autocríticos de nuestras gestiones. Creo que nuestro problema o nuestro tema más débil fue siempre la seguridad, a pesar de que veníamos trabajando mucho y sobre todo en la gestión de Miguel se había abordado desde múltiples áreas el tema. Había un plan, se había trabajado en el nuevo sistema procesal penal. De hecho, los números del anterior ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, hoy comparados con los números de la actual gestión de Omar Perotti, eran números favorables. O sea, se venía en un camino de trabajar en disminución de los delitos violentos, los homicidios. No, ni hablar, la cantidad de muertos que nosotros llevamos este año en Rosario. Y en eso también... Obviamente que el principal problema tiene que ver con la narcocriminalidad, pero en el medio mueren un montón de personas que no tienen nada que ver con esto. Así es, así es. Para encontrar indicadores similares a esto, tenés que remontarte al 2013, que fue el año pico de violencia en la ciudad. A partir de ahí, todos los gobiernos habíamos trabajado en bajar esos indicadores. Y con múltiples tareas, digamos, no es solamente la seguridad pura y dura, exacto, que se trabajó mucho y se invirtió mucho en el ojo, en el equipamiento de la policía, en los móviles policiales, también en la mejor capacitación de la policía, pero también abordando socialmente esos temas. El vuelvo a estudiar, el plan Abre virtual, el plan Abre, con intervenciones en más de 30 barrios. Hoy no hay obras en los barrios de la ciudad. Vos vas y no hay nada, hay cosas muy pequeñas que no cambian la realidad de vida de nadie. Y tampoco hay obras importantes. Terminaron a duras penas los accesos que habíamos dejado empezados y no hay ninguna otra obra importante que haya empezado el gobernador. ¿Cuántas veces anunció Boulevard Segui y todavía ni empezó? Entonces, nada, son todos anuncios, nada se concreta. En el medio de la seguridad está en su peor momento, más de 240 homicidios. O sea, nosotros hemos terminado el 2019 con 169 homicidios en el departamento Rosario. Hoy vamos a llegar a más de 300 homicidios si seguimos así. No hay plan, uno se reúne con el ministro y sale más preocupado de lo que entra en esas reuniones. No tienen un plan, no conocen la ciudad. La verdad que lamentablemente en este tiempo, donde tiraron por la borda todo lo que habíamos hecho, permitieran que otra vez tomaran las calles los malos. Nosotros metimos presos a los principales líderes de las bandas que operaban en la ciudad. Ellos llegaron y permitieron que esas bandas tomaran otra vez el territorio. Bueno, pero no solamente esto, sino que había primero designado, después sostuvo un ministro de Seguridad que en el lugar de ocupación del poder lo utilizaba para hacer persecución a políticos opositores y a empresarios de la ciudad de Rosario. Y de eso forma también deliberada. es muy peligroso y hay que poner el foco. Bueno, en la provincia de Santa Fe esas cosas no sucedían. Podía haber discusiones de políticas, de mirada de gestión, de cómo abordar determinados temas, pero no había una utilización del Estado para un espionaje y para carpetear a políticos y a empresarios. Y la verdad que lo que sucedió con el ministro Saín primero y después con la decisión del gobernador, porque esto hay que decirlo, Saín no venía de Marte y caía en un globo terráqueo, era una designación que hizo el gobernador y que después sostuvo durante mucho tiempo. Así es, insostenible, además se ocupó más de estar en medios y de hacer esas tareas
rozando lo mafioso. La verdad que en la provincia de hay que Santa Fe, decirlo. digamos, había una calidad institucional Exactamente. que más allá de las diferencias siempre hubo diálogos, siempre hubo lugares de discusión. La verdad que esto rayó lo mafioso y muy preocupante que lo haya sostenido tanto tiempo. Luego Laña, que no llegó a hacer nada. Entonces, 3 ministros, 8 jefes de policía, insostenible. Que o ahora sea, también hay que decir que él llega al ex ministro Laña como un pliego para ser titular del ENRES, digamos. También. Termina siempre habiendo una Premiando. utilización del Estado en premiar a gente que no ha podido traer soluciones. Y en los temas que estuvo Exactamente. nombrado, y además una incapacidad de gestión. Tuvieron muchas herramientas. Digo, el presidente Fernández vino en 2020 y les dio 3.000 millones en diciembre de 2020. Todavía no lo ejecutaron. Sí, O sea, eso iba a 2 decir. años. La subejecución Terrible. presupuestaria, Alarmante. cuando la seguridad, la inseguridad, mejor dicho, es un flagelo en Rosario, en la provincia, y los recursos están, no saben cómo administrarlos, Eso y fijo, ¿no? deliberadamente, sin tapujos, salen a decir, bueno, pero en realidad lo vamos a gastar porque No, es terrible. es una No. locura la falta de respeto que tienen hacia la sociedad. Así es, y vimos cómo la contadora en la interpelación de la Cámara de Diputados, la contadora Morel no pudo explicar nada. La verdad que creo que un almacenero lleva una contabilidad más clara que lo que lleva ella. Y también la ley de emergencia en seguridad, que tampoco la usaron ni ejecutaron. No. Ejecutaron un porcentaje mínimo. Cuando la ciudad necesita, digo, nosotros nos fuimos con 120 patrulleros 24 horas en la ciudad, cuando terminó la gestión de Miguel Lifchit. Hoy tienen 57. Eso es lo que vemos. No hay presencia policial. Y lo otro tampoco lograron, siendo el mismo partido, digo, enfrente de todos, a nivel nacional y provincial, no han logrado articular nada. Hay 575 gendarmes. No los vemos en 3 turnos. No los vemos. De hecho, nosotras lo vivíamos porque éramos concejal y de diferentes espacios políticos, en mi caso cercana y representante del gobierno nacional, como, y en tu caso del gobernador, como Maximiliano Puyaro siendo ministro de Seguridad y la ministra Patricia Bullrich, se sentaban en mesas para articular un comando conjunto en cómo abordar la temática la narcocriminalidad en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Había un esfuerzo de poder caminar hacia un espacio conjunto porque lamentablemente, como lo decíamos siempre y en las discusiones que teníamos en el Consejo, nosotros desde la ciudad no tenemos herramientas para poder combatir esto. Necesariamente el Estado Nacional y el Estado Provincial necesitan sentarse en una misma mesa, por supuesto con información que les lleve el intendente o nosotros en nuestro caso como concejales que como recorremos y en ese momento estábamos todos en la calle recorriendo la ciudad, somos los que tenemos información porque los vecinos nos cuentan a dónde hay un búnker, a dónde venden droga, a dónde matan a una persona, porque a veces hasta ni siquiera terminan apareciendo en los índices de los mapas del delito. Y ahí había una intencionalidad de trabajar en conjunto. Hoy, siendo del mismo signo político, eso no sucede. Es Así más es. alarmante aún. Muy preocupante. El presidente, su campaña, además prometió que iba a crear los juzgados federales que faltan. No hicieron nada, no avanzaron en nada. O sea que realmente hemos retrocedido, lamentablemente, 8 o 9 años con este gobierno en el tema más alarmante de la provincia, que es la seguridad, ni hablar en Rosario. Y lo peor, ni siquiera dan la cara. Nosotros, digo, tanto el gobernador Miguel Lifchit como el ministro Puyaro, cuando había hechos terribles en la ciudad, ponían la cara y estaban explicándole a la prensa, a la gente lo que estábamos haciendo. Hoy acá pasan de homicidios, fines de semana sangrientos y nadie da la cara, nadie viene a la ciudad, ni siquiera está en la ciudad el gobernador. No está. Entonces, realmente es muy preocupante porque no hay plan, no sabemos qué piensan hacer para remontar esta situación y ni siquiera tienen la capacidad de poder darnos la cara y explicarnos qué está pasando en Rosario. Vero, para cambiarte de tema, porque está claro que hay subejecuciones presupuestarias y hay discrecionalidad en los subsidios del parte del gobierno de Perotti. Espero que se pueda resolver el año que viene eso. Para cambiarte de tema, que ahora viene ya el verano y todos tenemos ganas de hacer algún viajecito, de tomarnos vacaciones, merecidas vacaciones. Vi que estuviste hablando del tema del aeropuerto, Sí. de los pasajeros. Sí, ¿Cómo también. es eso? No, realmente muy preocupados, ¿no? Pero forma parte de lo que hablábamos antes de la discriminación en Rosario y no entender Rosario, no entender que el aeropuerto de Rosario es fundamental para los negocios, para el tema comercial productivo, y ni hablar para el perfil turístico de la ciudad, un turismo de convenciones que parece difícil decirle a la gente que haga eventos en la ciudad cuando no tenés garantizada la conectividad. Y la verdad que venimos siguiendo con mucha preocupación. Miguel fue un convencido del aeropuerto y trabajó mucho sus 4 años de gestión. Llevaron el aeropuerto a otro lugar. El aeropuerto estaba
en general, en términos de pasajeros, cerca del ranking 13, 17 en los años anteriores. Habíamos llegado a estar en el 6º lugar y hoy volvimos a bajar. Y digo, todos los aeropuertos de Argentina tuvieron pandemia, porque la explicación de ellos es, hubo una pandemia, todos tuvieron pandemia. Mientras tanto, el aeropuerto de Rosario perdió el 90% de los pasajeros, cuando lugares como por ejemplo San Fernando, que se terminó llevando la mayor parte de las low cost, creció significativamente, ¿no? Y en esto también valorar lo que habían sido los 4 años anteriores, también una política nacional, digo que hay que reconocerle al expresidente Macri, que había tenido una política de apertura y de mejorar la situación de conectividad del país, que este gobierno claramente no tiene, y ni siquiera con aerolíneas lograron tener una mejor conectividad. Hoy ir de Rosario a Buenos Aires es un suplicio. Hay un solo vuelo que no siempre sale y lo cambian todo el tiempo, y la verdad que es muy complejo. Entonces también estamos reclamando una reunión. Lamentablemente hasta ahora no tuvimos novedades con Romagnoli, que es el presidente del directorio del aeropuerto, porque estamos muy preocupados, además también por la obra, porque dicen que está en marcha, pero 3 años pasaron. 3 años, era una obra que además se autofinanciaba con las propias tasas del aeropuerto. Claro. Había un esquema de negocios. Las aerolíneas no vienen porque sí, uno tiene que generar un incentivo, y teníamos un plan de incentivo donde le generábamos un subsidio pequeño a las aerolíneas que se pagaba también con las propias tasas que luego cobraba el aeropuerto. Y además tenemos un mercado muy interesante, 5 millones de habitantes, de mucho poder adquisitivo toda la zona, donde si uno genera apenas un pequeño plan de reactivación, enseguida va a haber demanda. De hecho, hoy hay un montón de gente que está viajando desde Córdoba porque lamentablemente no tenemos el aeropuerto. Así que vamos a seguir muy de cerca exigiendo recuperar la conectividad. Bueno, se han ido muchas empresas, ahora vuelve por suerte Gol con el vuelo a Río, Florianópolis, que es importante, pero se fue a Azul, Copacabana sacó vuelos, bueno, las low cost fueron todas. Entonces, bueno, creo que es importante tener el tema en agenda y exigir que haya respuestas también del gobierno provincial. Estamos hablando con Vero Irizar y mi pregunta va un poco para distender. Sarmiento y Córdoba, esquina tradicional de la ciudad. ¿Has ido a comprar a esa esquina que hoy todavía la tenemos cerrada? Sí, muchas veces. No te voy a preguntar qué, pero... No, muchas veces. En el último tiempo me gustaba mucho toda la cosa de corazón, como que mi cable a tierra va La por ese subsuelo, lado. ¿no? Extrañamos la época de Navidad. ¿Viste? No se sabe a dónde ir a comprar. No se sabe a dónde ir a comprar. Entrar a ese lugar hoy era como estar en la película Mi Pobre Angelito. Vos entrabas, Sí, estaba es verdad. todo decorado, era hermoso. El ascensor ese viejo, yo me acordaba cuando Bellísimo. estaba Con el la ascensorista. Y no El sé, porque ascensorista. Vero, vos, ¿de dónde sos? No sos de acá. Yo era siempre vine a los 17 años. Bueno, pero y entonces la favorita también. encontraste la favorita y era Sí. el punto de encuentro Para- porque no obligado. existían los celulares. Ni Entonces GPS. nosotros con amigos íbamos al centro, yo que era de la zona sur, si nos encontrábamos en el centro nos encontrábamos en la puerta En de la la favorita, favorita. Y tal ahí cual. hay que respetar el horario porque no tenía forma de No eso. tenías manera, si no llegaba tenías que esperar hasta que lleguemos todos porque si no te perdías. Sí, no había manera de no había encontrarse. forma. Lo que sí era difícil encontrar los baños. Sí, era muy escondidos, pequeño, escondidos, muy escondido. escondidos. Estaban escondidos. Y también ropa de bebé, mis hijos chiquitos, mucha ropa de bebé, tenía ropa de bebé Hermosa. muy linda, pero bueno. Hablando un poco de esa esquina, ahora se vuelve a abrir. Sí. Vuelve a tener su nombre tradicional que está puesto en esa cúpula tan lindo con esas letras tan grandes que dice La Favorita. ¿Qué opinión tenés al respecto de todo esto, de esta reactivación un poco más del centro, no? Sí, muy necesaria la reactivación del centro. La verdad que muy contentos. Estuvimos en el lanzamiento del nuevo proyecto. Van a empezar las obras, va a llevar un tiempo las obras. Ojalá que el año que viene vuelva a abrir, porque creo que también el hecho de tener cerrada esa tienda ha hecho que decaiga. Bueno, entre la pandemia, el cierre de la tienda, ha hecho que decaiga la actividad en el centro de la ciudad. Estamos trabajando en una iniciativa para proponer también para mejorar y embellecer el centro, porque también pasa que después de tanto tiempo, bueno, cuando todo empieza a caerse, la gente deja de lado un poco arreglar su frente. Bueno, estamos trabajando una iniciativa, sobre todo con los inmuebles muy valiosos que hay en la zona de valor patrimonial, para generar un programa generando incentivos a los privados y mejorar el área central. Todas las grandes ciudades del mundo lo han hecho. Bueno, Madrid es impresionante el proceso de revitalización de su centro que ha tenido, y creo que Rosario merece recuperar el centro. La apertura del otro bar en el otro hotel, de la otra esquina de San Martín y San Lorenzo, más esto, creo que va a ayudar y ojalá también se reactive lo gastronómico.
Y está todo lo que hablábamos antes de la seguridad. Si la gente Exactamente. vuelve a ocupar el espacio público, si a la noche otra vez hay actividad gastronómica en esa zona, creo que el rosarino enseguida se va a enganchar. Sin ninguna y duda. eso deja menos lugar a que ocurran los otros hechos y que volvamos a recuperar las calles, los buenos, los que queremos estar disfrutando del espacio público. Pasa, Vero, que ahí me parece que es indispensable y creo que es el gran desafío de lo que se viene, y yo lo pongo en términos del 23. Yo lo digo, yo no te quiero comprometer con esto, pero yo no tengo ninguna expectativa de que las cosas mejoren con este gobierno provincial ni nacional. Apuesto y creo que como yo, un montón de gente que no está tomando la decisión de irse del país solo porque está apostando al 23 en que haya un verdadero cambio en la Argentina y que empiece a haber una transformación, porque la pandemia nos vino a mostrar esto, que hubo un cambio de paradigma absoluto y que tenemos que reconstruirnos, y que eso también implica cómo vamos a reconstruir la ciudad y la provincia, y que el desafío del 23 tiene que ver con que el Estado vuelva a estar presente. En Rosario lo que ha sucedido es que el Estado se corrió, y cuando el Estado se corre aparecen las mafias. Así es. Entonces, en este contexto, el ejemplo que das del centro es fundamental. Me parece que ahí todos tenemos que aportar para que esto suceda y para que el Estado empiece a estar presente. Y a partir de la articulación pública-privada, con seguridad, con embellecimiento del espacio público, también involucrar a los privados. Así en es. que, bueno, pongan su granito de arena. No tengo dudas que el centro rosarino se va a reactivar. La gente nos lo está pidiendo. Sí, además en general tenemos empresarios de mucho empuje que quieren a la ciudad, que quieren hacer inversiones en la ciudad. Entonces hay que generar, digamos, articular todo eso. Hay que articularlo. Fíjate, la costa, lo que era la costa, todos ustedes son muy jóvenes, pero dábamos la espalda al Al río. río. Y se generó un proceso de desarrollo de la costa basado además en articulación público-privada. Absolutamente. Que muchos criticaron porque no entendieron el esquema de concesiones, que era un esquema de articulación público-privada para generar obras y embellecer toda la zona. Y fue un caso muy exitoso. Creo que hoy el centro tiene que tener algunos incentivos para generar ese proceso virtuoso de mejorar el centro. Para cerrar, antes de despedirte, la última, hablaron mucho de pandemia y la pregunta descontracturada de la mañana es, ¿te quedó algún hobby o alguna distracción de pandemia que continúas en el tiempo hoy por hoy? Un poco jardinería, quizás que le di un poco más de atención porque uno quedó encerrado en su casa. Tengo que decirte que lo gastronómico lo hice, pero me duró la pandemia nomás que estuve encerrada y no eran muy buenos los resultados, salvo alguna cosita dulce, pero sí. No, pero yo te veía algunas pastas, en eso pasta, va, ¿eh? Sí, pero en general marido. Ah, que era el le marido. perdón. Yo tengo que reconocer que en la cocina, al dulce sí puedo, me gusta, Bien. pero los salados más gato. Ahora se extrañan algunos días así de pandemia, estar en la casa 15 días en chancleta. Haciendo gimnasia por Instagram. Que sabes que no te podés asomar a la ventana porque viene el virus y te come. Claro. Vos traías raro. los platos de ravioles, te dio hambre ya. Fue Los raro. ravioles, las medialunas, Sí. todo. Che, Fue pasó, raro. pasó con nosotros Vero Irizar, concejala de la ciudad. Vero, muchísimas gracias por No, estar. gracias a ustedes, un gusto y felicitaciones por el programa. Muchas gracias.